tan perfecto meditando la palabra del Señor en la historia de José. Hay días de luchas, pero también hay días de gloria. ¿No es verdad? De eso hablaremos hoy día. Nosotros todos tenemos un encantamiento por las historias del héroe vindicado. Historias como esas que tienen una trayectoria de personas que salen de la humillación y al final terminan triunfando, son historias que suelen encantarnos y por eso tenemos tantas. Ustedes conocen, por ejemplo, la historia de la Cenicienta, ¿cierto? Una mujer que fue humillada, maltratada y terminó en una posición de mucho honor. Historias como la de Rey León, Harry Potter y aquellos que tuvieron la bendición del Señor de vivir ahí en los 80, 90, ¿se acuerdan de las películas del Rocky Balboa? ¿Cierto? Que después de ser golpeado, toda la película termina triunfando. Maravilloso. Nos encantan esas historias. Y hay una historia muy interesante que utiliza esa misma estructura narrativa, que es la famosa historia del Conde Montecristo, de Alexandre Dumas. Ustedes quizás pudieron conocer por medio de la película. Hubo una película muchos años atrás, que básicamente es la historia de un hombre que fue traicionado, humillado, injustamente condenado y pasó mucho tiempo en la cárcel, muy parecida a la historia de José. Pero hay una diferencia ahí. Sabemos que José sale de la cárcel y termina siendo el hombre que va a liderar el Egipto, pero en la historia de Dumas, que es del hombre que se transforma en el Conde Montecristo, cuando él asume por un golpe de suerte, digamos, una posición de importancia, de poder, de libertad, él utiliza esa posición para manifestar toda su ira y su deseo vengativo contra sus enemigos. Es como una versión secularizada de la historia de José Egipto. Y esa historia, así como la de José, nos deja la pregunta: ¿qué hacemos nosotros cuando vencemos? ¿Qué hacemos nosotros cuando llegamos al final positivo y al logro que quizás en algún momento tanto anhelábamos? Hemos aprendido en las últimas semanas sobre cómo los días difíciles nos enseñan. Pero, ¿qué hacemos cuando triunfamos? ¿Qué hacemos con la victoria? Esa es la pregunta que nos convoca en esa mañana. El texto de nuestra reflexión está ahí en Génesis 41. Todo ese capítulo cuenta cómo por medio de los sueños de Faraón, José fue llevado a su presencia, pudo interpretar sus sueños, pudo ofrecer al Faraón consejos para las consecuencias que se venían para el pueblo, y fue por el mismo Faraón elevado a la figura de una persona número 2 del gobierno egipcio ahí. El texto inicia hablando que fueron 2 años después de lo que había pasado en el capítulo anterior, que era cuando José interpretó los sueños de los siervos del Faraón. Nosotros tenemos que recordar los 4 momentos ahí de la vida de José. Sabemos que él parte con su vida en familia, luego vendido por sus hermanos, termina como esclavo en la casa del jefe de la guardia real. Y fue muy bien en un primer momento, pero la esposa de Potifar trató de acostarse con él y por lo tanto él terminó en la cárcel injustamente. En la cárcel él estuvo por bastante tiempo y fue donde él se encontró con esos 2 caballeros, y eran 2 personas muy cercanas al faraón. Él interpreta sus sueños, era correcta su interpretación, pero pasaron 2 años en el olvido de que el copero no se acordó de José. Y el texto dice, 2 años más tarde, 41 versículo 1, 2 años más tarde el faraón tuvo un sueño, y ahí cuenta el sueño del faraón. Y es donde nos encontramos ahora, donde José efectivamente es presentado a la presencia del faraón y efectivamente es alzado a la figura número 2 de todo el
imperio o toda la nación egipcia en ese momento. Toda esa historia del capítulo 41 nos servirá para pensar cuál es el propósito del triunfo. Cómo nosotros podemos aprender por medio de la ascensión de José al trono, por decirlo así. Cómo podemos aprender sobre cómo la manera de que Dios manifiesta su gracia en el mundo. Cuando contamos y vemos la historia de José, podemos estar poniendo los ojos únicamente en José. Pero lo que tenemos que ver en esa historia es cómo Dios se está moviendo. Cómo Dios se mueve en esa historia de manera a enseñarnos a procesar también no solamente las derrotas, pero también las victorias. Cómo aprender con el triunfo. Y lo primero que vemos y que nos llama atención acá en ese texto es que Dios quiere que entendamos que es Israel un canal de bendición en el mundo. ¿Y por qué queremos o debemos entender que Israel es canal de bendición en el mundo? Pongan atención. El texto inicia 2 años después, o 2 años más tarde, el faraón tuvo un sueño. El sueño no lo tuvo José, que era un hombre de Dios. El sueño no lo tuvo Jacob, que era un hombre del pacto. El sueño lo tuvo un hombre que no era sirviente del Señor, no temía al Señor ni conocía al Señor. El Señor se le revela y dice, estaba de pie junto al Nilo y cuando de pronto del río salieron 7 vacas hermosas y gordas y se pusieron a pastar entre los yuncos. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas feas y flacas que se pararon a las orillas del Nilo junto a las primeras, y las vacas feas y flacas se comieron a las vacas hermosas y gordas. En ese momento el faraón se despertó. Con razón, si yo sueño algo como esto, me despertaría también, porque imagínense la escena. Pero el faraón volvió a dormirse y tuvo otro sueño. 7 espigas de trigos grandes y hermosas crecían de un solo tallo. Tras ellas brotaron otras 7 espigas delgadas y quemadas por el viento del este. Y las 7 espigas delgadas se comieron las espigas grandes y hermosas. En eso el faraón se despertó y se dio cuenta que solo era un sueño. Sin embargo, a la mañana siguiente se levantó muy preocupado, mandó llamar a todos los magos y sabios de Egipto y les contó sus sueños, pero nadie se los pudo interpretar. Es muy interesante todo eso porque Dios da los sueños al faraón, a una persona fuera del pacto. Dios está revelando al faraón, pero Dios se revela al faraón por medio del sueño de una forma un tanto encriptada. Él no da la respuesta y el significado que el sueño tiene. Por lo tanto, pone al faraón en una situación complicada porque él despierta, y era común en aquella época, como hemos visto con el copero y el panadero, que la gente entendiera que por medio de los sueños los dioses les estaban hablando. Por lo tanto, la interpretación de los sueños era algo muy importante. La angustia del copero y del panadero era que ellos no tenían acceso a los sabios de Egipto para interpretar. Entonces José les interpreta. Cuando pasa eso con el faraón, faraón sí tenía acceso. Pero ¿qué es lo que dice? Dice que él contó los sueños a los magos, a todos los magos y sabios de Egipto, pero nadie se los pudo interpretar. Entonces Dios da el sueño y reniega la interpretación, construyendo una trayectoria que de tal manera va a conducir a José. Es en ese momento donde la providencia de Dios actúa, porque en ese momento el jefe de los coperos dice: ahora me doy cuenta del grave error que he cometido. Con el faraón se enojó con sus servidores, es decir, conmigo y con el jefe de los panaderos, nos mandó a la cárcel bajo la custodia del capitán de la guardia. Una misma noche, los dos tuvimos un sueño, cada uno con su propio significado, y allí con nosotros había un joven hebreo, esclavo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y a cada uno nos interpretó el sueño, y todo sucedió tal como él lo había interpretado. Entonces, ¿qué hace aquí el copero? Le explica al faraón lo que le había pasado, cómo se le había interpretado el sueño, y básicamente lo que dice es que hay una alternativa a todos los sabios y magos de Egipto. Hay un muchacho
que me interpretó los sueños y funcionó. Por lo tanto, el rey entonces llama, o el faraón llama a José. Y es ahí donde José tiene la oportunidad de revelar el sueño al faraón. Y es muy interesante porque ¿qué es lo que el sueño quiere decir? Es Dios hablando a Egipto que va a venir una hambruna. Por lo tanto, ellos deben prepararse. Dios estaba bendiciendo a Egipto por medio de esa información privilegiada y anticipada. Obviamente que Dios tenía planes que iban más allá del beneficio de Egipto. Pero mira que exactamente por proteger a su pueblo, por bendecir a su pueblo, Dios estaba bendiciendo a Egipto. Y el hecho de que el rey no contaba con ningún otro sabio que le pudiera diagnosticar el futuro, solamente alguien que venía de la parte de Jehová, claramente era Jehová aquel que por medio de su pueblo instrumentalizaba la bendición. Debemos entender que Dios estaba trabajando incluso fuera de la burbuja del pueblo del pacto. Y eso es lo que Dios quería que el pueblo de Israel entendiera. El pueblo de Israel debiese recordar su verdadero papel, rol y llamado entre las naciones. Dios gobierna sobre todas las naciones. Dios no es solamente el Dios de Israel. Dios es el Dios de Israel, pero es el Dios por sobre todos los dioses. Y todas las naciones están debajo del gobierno de ese Dios. La cultura popular en el mundo pagano era: hay una multiplicidad de dioses y cada pueblo tiene lo suyo. Los cananeos tienen los dioses de ellos, los egipcios tienen los dioses de ellos, los hebreos tienen el Dios de ellos. Y los hebreos podían ser convencidos de que, bueno, ese Dios es el mío, el de ellos es el de ellos, y cada uno con el suyo, y estamos todos felices. Porque hay muchos dioses y el nuestro es uno más. Lo que Dios quería que el pueblo de Dios entendiese es que Él no era uno más. Él era el único Dios. Y es por eso que en Deuteronomio Moisés va a enseñar al pueblo diciendo que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No solamente que Él es uno, sino que Él es el único. ¿Y cuál es la función de Israel? Entender que si Dios es el único Dios, el plan de Dios no es que nosotros seamos los lindos y únicos intocables en el mundo. Dios me quiere bendecir a mí porque yo soy suyo y a los demás fuego. ¿Cuál es el propósito de Dios? Es que por medio de nosotros, estas otras naciones puedan ser bendecidas. Y Dios no es que dijo eso así como en la letra chica, dejó entredicho. No, Dios dijo eso literalmente al pueblo diciendo que mira la ley que yo les doy. La idea es que ustedes cuando cumplan esa ley, las demás naciones puedan ver, pucha, que Dios bacán tiene esa gente. Porque todo les va bien. Ellos prosperan, hay justicia, no hay opresión, no hay maldad. La gente es honesta. Y todos quererán ser como ustedes, todos quererán tener el Dios de ustedes. Por eso el pueblo de Dios tenía que entender, ellos eran un canal de bendición al mundo. Y aquí se cumple lo que Dios había dicho a Abraham: bendeciré a los que te bendijeron. Y eso es lo que estaba pasando. Nosotros igualmente debemos entender eso, que debemos ser iglesia fuera de nuestro gueto. Debemos vencer ese dualismo que ve a Dios como el Dios de los canutos. Es mi Dios, pero si tú no crees es problema tuyo, no hay problema. Claro que hay problema. Claro que hay problema. Porque no hay otro Dios, no hay otro mundo. Hay un solo Dios que gobierna por sobre todos. Y si yo estoy en contra de Él, yo tengo grandes problemas. Por lo tanto, tengo que entender eso y tengo que entender que Dios nos ha llamado, Dios nos ha transformado, no para que nosotros únicamente nos libremos del fuego del infierno en el futuro, sino que para que hoy día nosotros seamos, para aquellos que no son todavía su pueblo, instrumentos de bendición, de vida, de justicia. Porque cuando nosotros vivimos el Evangelio y encarnamos el Evangelio en el mundo, lo que estamos haciendo es transformar el mundo malo en el cual estamos en un mundo mejor. Porque estamos amando donde no hay amor. Estamos perdonando donde no hay perdón. Estamos sanando donde hay enfermedad.
Estamos llevando vida, pero no la vida nuestra, porque nosotros la tenemos, la vida que fluye por medio de nosotros. Y es por eso que la Biblia dice que de su interior fluirán ríos de agua viva. ¿Y cuál es la función de la agua? Sanar, restaurar, saciar. Esa es la función de la iglesia. Nosotros somos instrumentos de bendición en el mundo. Así como José estaba siendo un instrumento de bendición aquí para Egipto, y José simbólicamente representando todo el pueblo de Israel, siendo Israel bendición de Dios para los paganos, nosotros también somos llamados a ser de bendición en el mundo. Pero aquí vemos cómo se da todo, ¿no? En segundo lugar, aprendemos que por medio de esa historia Dios utiliza la excelencia como instrumento de la gracia. Y es muy interesante porque el faraón llama a José y le cuenta el sueño. José va, lo sacan de la cárcel, se afeitó, cambió su ropa y se puso de forma adecuada en la presencia del faraón. No como un esclavo egipcio, sino que como un hombre que estaba dentro del outfit egipcio ahí, ¿cierto? Perfecto. Y ahí él cuenta el sueño y dice el faraón: tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño eres capaz de interpretarlo. Mira lo que dijo el faraón: tú eres capaz de interpretar. Y aquí era el momento de José de lucirse, de decir: sí soy yo, sí soy yo. Yo he tenido sueños y interpreté los sueños de estos otros muchachos. Sí, yo me lanzo, yo me manejo con eso. Pero mira lo que dice José. José dice: no soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien dará al faraón una respuesta favorable. Él no llama la gloria para sí. Él dice: quien interpreta no soy yo, es Dios. Así que yo soy solamente un instrumento. Pero con eso, él se pone en una posición de cierta manera delicada. ¿Por qué? Porque él solo sería capaz de interpretar lo que Dios, o dar la interpretación de Dios, si él fuera un hombre en correcta y completa relación y profunda relación con ese Dios. Por lo tanto, lo que está en juego aquí es su propia piedad. Por eso que él primeramente se pone de una forma humilde, atribuyendo al Señor la gloria y no a sí mismo. Pero esa muestra de humildad y de piedad demanda de él intimidad con el Señor. Para que él pudiera servir al faraón, él necesitaba tener intimidad con Dios. Lo que él estaba diciendo es que él sí la tenía. Y ahí entonces el faraón le cuenta el sueño y los cuenta a los dos. Y versículo 25, José explicó al faraón: en realidad los dos sueños del faraón son uno solo. Dios le ha anunciado lo que está por hacer. Las 7 vacas hermosas y las 7 espigas hermosas son 7 años. Se trata del mismo sueño, y las 7 vacas flacas y feas que salieron detrás de las otras, y las 7 espigas delgadas y quemadas por el viento del este son también 7 años. Por eso serán 7 años de hambre. Tal como he dicho al faraón, Dios le ha mostrado lo que está por hacer. Están por venir 7 años de mucha abundancia en todo Egipto, a lo que les seguirán 7 años de hambre, que harán olvidar toda la abundancia que antes hubo. El hambre acabará con Egipto. Tan terrible será el hambre que nadie se acordará de la abundancia que antes hubo en el país. El faraón tuvo el mismo sueño 2 veces, porque Dios ha resuelto firmemente hacer esto y lo llevará a cabo muy pronto. Si usted es una persona que, por más que sea piadosa del Señor y todo el tema, pero que guardaba rencorcito en su corazón, iba a terminar acá. Es decir, va a venir abundancia, pero Egipto caerá. Ustedes todos morirán. Y él podía decirlo con gozo, así como que ustedes van a morir de hambre, porque Dios ha decretado el juicio contra ustedes, idólatras, paganos, miserables. Así que él podía haber terminado ahí. Pero ¿qué es lo que hace José? José, en una postura de osadía, en una postura de bastante valor y bastante
desplante, podemos decirlo así, él se aventura en entregar al faraón consejos no solicitados. Y ustedes saben que entregar consejos no solicitados a personas de alto poder en el mundo puede ser algo peligroso, porque puede ser interpretado como una especie de aprovechamiento por un lado, o por otro lado simplemente una forma de ningunear la capacidad que la persona poderosa tiene de resolver los problemas. Pero José no le importó mucho eso y dijo: por eso el faraón debería buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de toda la tierra de Egipto. Él hace un plan, él presenta al faraón un plan. La Biblia no dice que él había estudiado ese plan en su cueva allá en la cárcel. Él descubrió el sueño acá. ¿Y qué es lo que hace José? No solamente demuestra profunda piedad al entregar la traducción, la interpretación del sueño, cuando nadie puede hacerlo, pero también demuestra profunda sagacidad y sabiduría, porque él entregó un plan profundamente interesante, factible, concreto, aterrizado. Él no vino con un plan exageradamente absurdo, cosas raras. No, él establece un plan que era profundamente plausible. Y el faraón no solamente escuchó la interpretación, pero escucha el proyecto y dice: eso es fabuloso, eso es fabuloso. Por eso el faraón va a decir: puesto que Dios se ha revelado, me doy cuenta que no hay nadie más competente que tú, porque además de la revelación, además de tener contacto con la divinidad, tú también eres clever, eres inteligente, tienes buen ojo. Supiste dar una propuesta muy concreta y muy sabia. Y fue sabio porque, ojo con el plan de José. El plan de José era para que durante los 7 primeros años se juntara todo eso. Y los otros 7 vendiera al pueblo lo que había juntado. Básicamente el plan de José implicaría en que el faraón iba, por medio de una prosperidad sobrenatural, a enriquecerse el doble por medio de la miseria ajena. Cualquier emperador, gobernador, líder se encantaría con un plan de esto, porque literalmente lo que José estaba ofreciendo al faraón era mucha plata. Él tenía 2 opciones: gozar de la riqueza y morir 7 años después, o aprovechar la riqueza y enriquecerme locamente mientras mantengo mi pueblo vivo. No hay por dónde perderse. Por eso ese plan pareció tan fantástico al faraón, y él fue entonces por eso mismo alzado en ese mismo instante al puesto número 2 de todo el imperio. Y eso es lo que Dios quiere que el pueblo de Dios, que estaba leyendo esa historia allá a punto de entrar en la tierra prometida, entendiese. Dios quería que el pueblo de Israel entendiese el poder de la piedad eficaz. Israel debía entender que la función de la ley era hacer de ellos un pueblo extremadamente útil para el mundo. La obediencia a la ley no era simplemente un capricho de Dios. Ay, que a mí me gusta el azul, entonces va a ser azul. Y ustedes van a hacer así porque a mí me gusta y chao, y se acabó. La ley de Dios revelaba el carácter de Dios. La ley de Dios revelaba la manera como Dios estaba sanando al mundo. Por lo tanto, el pueblo de Dios debiese entender que cuando ellos obedecían a la ley, ellos estaban, entre otras cosas, haciendo un beneficio no solamente para sí, sino que para toda humanidad. Aquí José estaba encarnando los valores que Israel debiese demostrar al mundo. José estaba mostrando lo que Israel debía hacer. ¿Qué cosa? 1, el acceso privilegiado a Jehová. Los magos de Egipto no pueden hablar con Jehová. Los sabios de Egipto no pueden hablar con Jehová. Los adoradores de ídolos no pueden hablar con Jehová. Pero su pueblo sí puede. Es el canal oficial de Dios para el mundo. Y no solamente eso. Ese Dios que habla al mundo, que gobierna al mundo, es el mismo que da sabiduría
frente a los problemas del mundo. Por lo tanto, Israel podía ofrecer para el mundo respuestas sabias para los problemas concretos. Y eso es lo que Dios espera que el pueblo entienda. Dios iba a usar la excelencia de Israel para extender su gracia en el mundo. Y lo mismo pasa con nosotros. Debemos entender que hay una estrecha relación entre excelencia en todas las áreas de la vida y la santidad. Porque separamos excelencia de la santidad e incluso ponemos en lados opuestos. Porque de repente uno piensa que la excelencia puede ser la manifestación de la manía y del desorden en algún área de la vida. Debemos entender que es la santidad que nos conduce a la excelencia. Excelencia en la gestión de mis negocios, excelencia en la gestión de mi vida laboral, excelencia en la manera como manejo mi relación familiar, excelencia en la manera como manejo mi relación con mis amigos, excelencia en distintas áreas de la vida, la solución de los problemas, la percepción ante las crisis. Debemos entender que nosotros debemos ser ejemplos de carácter transformado y de excelencia. ¿Por qué? Porque es sobre nosotros que reposa el Espíritu de Dios. ¿De dónde viene toda sabiduría? ¿De dónde viene todo poder? El poder de Dios que reposa sobre ti también te hace más inteligente. Debemos entender eso. Te hace más sabio. Y la Biblia dice eso claramente. Si alguien siente que le falta sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Sentar y llorar porque no hay nada más que hacer. Eres un estúpido. No, no es lo que la Biblia dice. Si a alguien le necesita sabiduría, pídele a Dios. Que a todos, no solamente a los más bonitos, ni a los que fueron a la universidad, ni a los que se portan bien, a todos le da con liberalidad. Por lo tanto, lo que Dios está diciendo es que alguien solo es estúpido porque quiere serlo. Sobre nosotros reposa el Espíritu de Dios. Por lo tanto, sobre nosotros reposa el Espíritu que nos permite y capacita a hacer todas las cosas con excelencia. Las posibilidades están ahí y debemos ser intencionales en hacerlo. Porque a veces nos surgen oportunidades como surgió a José y nos dejamos llevar por el rencor. Y en vez de ser un instrumento de excelencia y decir, mira, tengo una propuesta que puede ser así, 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 así. No decimos nada por flojera, por rabia. Debemos nosotros entender que por medio de nuestra santidad y por medio de la relación con el Espíritu Santo, nosotros somos instrumentos de excelencia en el mundo. Y es así como Dios nos usa para bendecir a otros. Ahora, el texto va terminando acá con algo muy interesante. El faraón va y dice, ¿podemos encontrar una persona así en quien reposa el Espíritu de Dios? No. O sea, una pregunta retórica. Luego dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo respecto al trono yo tendré más autoridad que tú. Nosotros sabemos que para una persona que salió del hoyo, escuchar esas palabras pueden ser desorientadoras. Conocemos muchísimas historias de jugadores de fútbol que a los 14 años estaba viviendo en la población y a los 20 años tienen millones y millones y no saben qué hacer y se deslumbran con la riqueza y con el poder. ¿Cuántas personas conocemos que se han deslumbrado con un poquito de poder que han obtenido y se transformaron en verdaderos terroristas? Personas terribles, abusadores, violentos, agrandados. ¿Existe algo más detestable que una persona agrandada con sus propias victorias? Terrible. Pero aquí el faraón lo pone en esa posición allá arriba, una posición altísima y un puesto único. Literalmente el faraón no solamente lo hace de boca, sino que ¿qué es lo que hace Faraón? Dice, de inmediato le saca el anillo real,
Era como la firma oficial del faraón. En otras palabras, él estaba entregando a José una procuración, de manera que todas las veces en que José firmaba el faraón. Yo no sé cómo andan ustedes de confianza, pero yo no entregaría una procuración mía para ninguno de mis hermanos. Bueno, quizá uno, pero con atribuciones muy acotadas, no para cualquier cosa. Confianza es algo complicado. El faraón va y le atribuye una autoridad y una autonomía total. Él iba a firmar a nombre del faraón. Para todos los efectos de gestión, él era el CEO de todo Egipto. Y él tenía la autoridad para hacer y deshacer. Era mucha autoridad. Y ustedes saben que también, yo me imagino, que toda la gente que estaba alrededor del faraón quedaron así con una vena, así como, ¿cómo? Sacaste ese muchacho, un muchacho joven, 30 años, lo sacó y ahora él está por encima de nosotros que estamos aquí toda la vida. Ni siquiera egipcio, es hebreo. Era un esclavo hasta ayer. Lo pone ahí. No solamente le da el anillo, el texto dice que lo puso ropas de lino fino y un collar en el cuello, collar de oro en el cuello. Y luego que subiese al carro reservado para él, según la autoridad que él, para el segundo en autoridad, y ordenó que gritaran, inclínense. ¿Qué es lo que el faraón estaba haciendo? Todo un ritual, declarando no solamente de boca, sino que públicamente, ceremonialmente, instalando a José en el puesto más elevado de Egipto después del faraón. Le dio autoridad, el anillo. Le dio reconocimiento civil y social por medio de esta manifestación y más. El faraón incluye a José en la cultura para que nadie le llamara, es un extranjero, porque le da un nuevo nombre, un nombre egipcio. Y no solamente eso, incluye a José en la nobleza, entregándole una esposa de uno de los nobles de Egipto. Por lo tanto, ahora él estaba por sangre vinculada a la nobleza. Tenía nombre de cuico, casado con cuico. Era parte, ¿cierto?, ahí de la nobleza. Nadie puede decir, está afuera. El rey oficialmente lo puso ahí y ya está. Después de haber llegado allá, ¿qué es lo que podría hacer José? Pegarse el pecho y decir, pucha, qué grande soy yo. Pero la Biblia dice que lo primero que hace José es andar por todo el país trabajando. El hombre era una máquina y se fue a trabajar. Lo que debemos entender aquí es que Dios estaba haciendo todo eso para no solamente bendecir a José. José entiende que todo eso no era solamente para que él al fin del día no tuviera que estar en la cárcel. Todo eso era para que por medio de él Dios pudiese salvar a esa nación. Por eso él estaba trabajando. Por eso él no simplemente se quedó ahí acostado. Ahora, ¿sabe qué? Voy a chupar toda la noche y no quiero saber nada más. Voy a estar aquí viviendo la vida de los ricos egipcios y disfrutar. Porque yo he sufrido mucho. A mí me han humillado mucho. Él no hizo eso. Él se puso a trabajar. Porque él entendía que la bendición de Dios también tenía una función. Hemos aprendido mucho de la función del sufrimiento. Y nos olvidamos que la bendición también tiene una función. Dios lo puso ahí para que él, sin renegar al Señor, porque no lo renegó, pese a que haya recibido un nombre nuevo del faraón, nacieron 2 hijos, pero los nombres que puso en sus hijos eran nombres hebreos. Él no se olvida del Señor. Él sigue trabajando, no se alumbró con la gloria. Y eso es lo que el pueblo de Dios debiese entender. Que la finalidad de la bendición de Dios a Israel no era solamente para hacer de Israel una nación feliz en sí misma. La bendición de Dios para Israel, la tierra, la paz, la prosperidad, no era un fin en sí mismo. Era un instrumento por medio del cual Dios iba a hacer Israel atractiva para el mundo. Dios estaba dando a Israel
tierra, dando a Israel prosperidad y paz para mostrar al mundo que Él era el verdadero Dios. Por lo tanto, la prosperidad de Israel tenía un propósito. No era un fin en sí mismo. Y el pueblo debiese entender eso. El pueblo no entendía eso y el pueblo quería la prosperidad como un fin en sí mismo. Y cuando la prosperidad no vino por la obediencia al Señor, ellos buscaban en los otros dioses, en los dioses de las naciones vecinas. ¿Por qué? Porque el dios de Moab está dando pan allá. Así que vamos al dios de Moab, vamos a sacrificar nuestros hijos a Moloch para que Él nos haga prosperar en nuestras plantaciones. Lo que ellos querían era únicamente el bien por el bien en sí mismo. Pero Dios estaba mostrando acá que lo que José estaba haciendo era lo que el pueblo debiese hacer. Entender que Dios utiliza también la prosperidad con un propósito especial. Y nosotros debemos entender eso, porque Dios te bendice con un propósito. La meta de Dios para tu vida no es hacer con que tú, corderito del Señor, sea tú feliz en ese presente momento. Cuando Dios te bendice con grandes y tremendas bendiciones y alegrías en esa vida, Él lo hace para que por medio de esa bendición tú puedas en tu vida y por medio de tu vida cumplir con los propósitos que Él te dio. Dios quiere que entendamos que la bendición que Dios nos da no es el fin, no es la meta, es el medio. Hay un propósito también para eso. Y es por eso que yo no debo amarrarme a esas bendiciones. Y puede decir como el apóstol Pablo: he tenido en abundancia, he tenido en escasez, pero he aprendido el contentamiento en todo. ¿Por qué? Porque tanto para la escasez como para la abundancia hay un propósito. Y mis ojos están puestos en el propósito de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos decir al Señor: Señor, la meta de mi vida no debiese ser simplemente que se terminen los problemas y que llegue la abundancia, llegue la tranquilidad, llegue la prosperidad, llegue la vida feliz y tranquila. Porque muchas veces esa prosperidad que nosotros tanto anhelamos puede ser una piedra de tropiezo. Puede ser el fin de tu matrimonio. Puede ser el inicio de tu alejamiento del Señor. La pregunta es: ¿para qué, Señor, me vas a bendecir? ¿Cuál es la finalidad? ¿A quién Dios está bendiciendo por medio de la bendición que Él me da a mí? ¿Cuál es la historia que Dios está escribiendo por medio de las bendiciones que yo recibo hoy día? Somos nosotros instrumentos de Dios cuando nosotros entendemos que tanto los momentos difíciles como los momentos buenos nos son dados por Dios, para que por medio de ellos Dios sea más glorificado. La bendición del Señor no debe ser una finalidad, un fin en sí mismo para nuestras vidas, porque tanto la bendición como la crisis pueden ser bendición del Señor o instrumentos del Señor para llevarnos al lugar donde Él quiere que estemos. Ahora, ¿tú quieres ser un instrumento de la gracia o simplemente librarse del sufrimiento momentáneo? Como José, ¿quiere hacer cualquier cosa y decir cualquier cosa para no volver a la cárcel? ¿O quieres efectivamente ser un instrumento positivo, constructivo de la gracia de Dios en el mundo? Si José decidiera simplemente hacer cualquier cosa para no volver a la cárcel, podría fatalmente terminar volviendo a la cárcel y sin bendecir a nadie. Pero ¿por qué José decidió no pensar en sí mismo, sino que ponerse como instrumento de Dios? Dios lo usa por medio de la riqueza que él obtuvo, por medio de la gloria y del honor y del respeto que él obtuvo, por medio del poder que él obtuvo, para salvar vidas. Por lo tanto, recuerde que el instrumento de la gloria de Dios da gloria a Dios y no a sí mismo. Como José, que dijo: no soy yo el que interprete, es el Señor que da la interpretación. Aquel que quiere ser un instrumento de Dios refleja a Dios en su carácter, refleja a Dios en su conducta y refleja a Dios en su piedad. Tiene una sabiduría que no es una sabiduría carnal, sino que una sabiduría que es alimentada por la obra de Dios en uno. Y refleja a Dios en un carácter irreprochable en la vida.
Aquel que quiere ser instrumento de Dios no se deslumbra con la abundancia, no se deslumbra con la victoria, con la riqueza, no se deslumbra con el logro, sino que entiende que tanto el logro como la pérdida son instrumentos de Dios para ponernos en el lugar donde Él nos usará más para su gloria. El que quiere ser instrumento de Dios ni se desalumbra con la abundancia, ni se desespera con la escasez, porque sabe que Dios está ahí, tanto en una como en la otra. Necesitamos nosotros aprender a ser instrumentos de Dios, convencidos de que estamos a servicio de un plan superior, convencidos de que estamos a servicio de un plan perfecto. ¿Y quién escribió ese plan? No fuimos nosotros, es el Señor. Abra su corazón para ser instrumento de Dios, en el plan de Dios, en vez de querer instrumentalizar Dios para que Dios te sirva en tus propios planes. Vamos a orar. Cierra tus ojos.